La Casa Blanca planea ayudar económicamente a Venezuela. El gobierno del presidente Donald Trump está considerando en silencio tomar medidas rápidas para reactivar la economía venezolana luego de la salida de Nicolás Maduro del poder, y está trabajando con bancos locales para preparar una inyección de dólares e inversiones para reactivar la economía del petróleo, dijo un alto funcionario de la Cámara el miércoles. Estoy muy involucrado con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross. Tenemos muchos planes para revitalizar la economía venezolana y hacerlo muy rápido, dijo Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Hablando con un pequeño grupo de periodistas en un desayuno de Christian Science Monitor, Kudlow resumió los preparativos en curso para lo que la Casa Blanca considera la eventual salida de Maduro. Se están desarrollando planes financieros para el suministro de alimentos, para proporcionar dinero a las personas que viven en la calle, dijo Kudlow. Una caída de Maduro significaría el fin de casi 2 décadas de gobierno socialista bajo lo que el presidente Hugo Chávez y su sucesor llamaron la Revolución Bolivariana. El país sufre de hiperinflación, cortes de energía nacionales y una grave escasez de alimentos y medicinas, pero Maduro no ha mostrado signos de venta. Las preguntas clave ahora surgen bajo qué modelo económico se reconstruye Venezuela y cómo enfrenta la corrupción endémica y crónica. Estamos trabajando con los bancos en la región para ayudarnos, tenemos planes monetarios, planes con el Fondo Monetario Internacional y no quiero entrar en detalles sobre esto, pero la respuesta es sí, también actuaremos, tan pronto como sea posible y esperamos que el pueblo venezolano entienda esto, dijo Kudlow. Las medidas para ayudar a Venezuela después de la partida de Maduro incluyen pagos en dólares y no bolívares. Esto podría abrir la puerta al ejemplo de Ecuador, que estableció al dólar como moneda. Dado que Venezuela es un importante exportador de petróleo, su salud económica está vinculada a la fortaleza o debilidad del dólar estadounidense. El petróleo es una parte importante de esta evolución, pero queremos revitalizar a toda la economía para que pueda desarrollarla, dijo Kudlow al Miami Herald después de la conferencia de prensa. Entre las ideas discutidas, agregó, están los pagos electrónicos en dólares a los venezolanos después de la caída de Maduro, posiblemente a través de aplicaciones móviles. Está muy avanzado, dijo Kudlow, un analista financiero que fue presentador de CNBC antes de asumir sus funciones en la Casa Blanca. También fue responsable del presupuesto durante el primer mandato del presidente Ronald Reagan. Durante el desayuno, el señor Kudlow reconoció que las sanciones financieras impuestas a PDVSA, un monopolio estatal de petróleo, había afectado a los productores estadounidenses que habían invertido en ello, como ConocoPhillips y Chevron Corp. Conocí a todos los CEOs y nos apoyaron totalmente, dijo Kudlow. Los números no son significativos, pero nos apoyan. Tampoco están satisfechos. PDVSA es el centro de la corrupción en Venezuela y la financiación gubernamental corrupta, por lo que tomaremos todas las medidas necesarias cuando llegue el momento. En otras noticias, Maduro no se atreve a detener a Juan Guaidó. El líder de la oposición venezolana pide nuevas protestas el sábado. El régimen de Chávez continúa intimidando al propio presidente de Venezuela, que tiene la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sin atreverse a detenerlo. Sin mucha consideración hasta que no sea larga, las enérgicas advertencias de los Estados Unidos contra un posible arresto o ataque contra el jefe de la Asamblea Nacional retienen por el momento a Nicolás Maduro, quien demuestra que no quiere correr riesgo y apostando por el desgaste del líder de la oposición. Sin embargo, el mecanismo bolivariano continúa cerrando legalmente a Guaidó. El paso final fue dado por la Asamblea Nacional Constituyente, por unanimidad. Chávez, quien retiró la inmunidad parlamentaria del presidente de la legislatura, la decisión de la ANC se aprobó el martes por la noche, luego de la solicitud presentada el lunes por la Corte Suprema, también controlada por el chavismo, como todas las instituciones, excepto la Asamblea Nacional, sin poder real. El presidente de la Corte Suprema, Michael Moreno, formalizó la solicitud y declaró indignada a Guaidó por violar la prohibición de salir del país impuesta el 23 de enero después de haber sido demandada por el Supremo por haber usurpado de las funciones de la presidencia después de haberse proclamado presidente en funciones el 23 de enero en una plaza de Caracas. Los tiempos de justicia son lentos, dijo el corresponsal
al corresponsal hace unos días a una fuente diplomática venezolana que intentaba justificar su decisión de no arrestar a Guaidó. Si el gobierno considera su acción como una ilegalidad flagrante agravada por la salida irregular del señor Guaidó, el país en febrero por su operación frustrada de entregar ayuda humanitaria colombiana y su posterior gira por Sudamérica, no se desespere, dijo el presidente del ANC y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, en respuesta a los gritos de los miembros de la circunscripción que pidieron gritar paredón para Guaidó dejar ir a la justicia, dijo Cabello. El chavismo no se atreve a arrestar al líder de la oposición, pero hace 2 semanas el servicio secreto arrestó a su jefe de gabinete, Roberto Marrero, quien permanece en prisión después de asumir el cargo del presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero. Guaidó fue interceptado solo durante media hora el 13 de enero, antes de su autoproclamación por agentes de inteligencia. Ni siquiera fue arrestado en el aeropuerto de Caracas cuando el 4 de marzo regresó de su gira internacional después de violar la restricción impuesta a su salida del país. Además, la semana pasada el Contralor General declaró al MP inelegible por 15 años, alegando que había falsificado su declaración patrimonial. La esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, realizó una gira por los Estados Unidos. Afirmó que su esposo estaba en peligro con el retiro de su inmunidad parlamentaria y que si lo arrestaban sería un golpe de Estado directo. Dijo el autoproclamado presidente: no estaba preocupado, no duden que tienen que verme como un prisionero, dijo Guaidó, quien el sábado convocó otro día de manifestaciones y volvió a llamar dictadura al chavismo. La pérdida de la inmunidad garantiza en la práctica cualquier proceso penal contra el titular del Poder Legislativo, que además de ser acusado de suplantar al jefe de Estado, recibe instrucciones del gobierno para redactar, con el apoyo de los Estados Unidos, lo que Maduro considera sabotaje de la electricidad, sistema que causa cortes de energía y cortes masivos de agua en todo el país desde el 7 de marzo. Al mismo tiempo, la cumbre de los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la OTAN, reunidos hoy y mañana en Washington, analiza el envío de 100 soldados rusos a Venezuela, así como la apertura de un centro de capacitación para pilotos de helicópteros y otros mantenimientos de estos dispositivos. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, regresó hoy para defender la presencia de Rusia en su país. No hay interferencia rusa en Venezolana. Ha habido cooperación militar y técnica durante años. La única interferencia que tenemos todos los días es la de los Estados Unidos, dijo Arreaza del Líbano, donde hace una visita oficial. Por otro lado, también, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la empresa Corpoelec necesitaba una reestructuración que debe ir de la mano de sus trabajadores. Anunció hoy la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, según la cual el esquema de Nicolás Maduro llevó a una modernización del Sistema Nacional de Electricidad después de una crisis energética que ha provocado muchos apagones en las últimas semanas. Se decidió la intervención, reestructuración y modernización de la compañía Corpoelec, una reestructuración que debe ir de la mano de sus trabajadores, dijo la vicepresidenta en un discurso emitido por el canal nacional BTV. Reiteró que la crisis eléctrica fue causada por el ataque criminal de la oposición venezolana y el gobierno de los Estados Unidos contra el CEN, que había afectado la infraestructura, las líneas de transmisión y la capacidad de producción de energía. No hay duda sobre los actos de sabotaje cibernético, dijo. Rodríguez explicó que el plan de atención a la crisis que comenzó el 7 de marzo contemplaba remediar la emergencia eléctrica nacional causada por el ataque criminal y la construcción de un nuevo sistema blindado contra este tipo de ataque. El Ejecutivo continuó, creó 6 comités de trabajo para proteger a CEN contra estos ataques multifacéticos, que formarán parte de un equipo de ciencia eléctrica anunciado esta semana por el mandatario Nicolás Maduro. El vicepresidente dijo que Corpoelec había implementado el racionamiento de servicio de energía como parte de un plan de 30 días iniciado el domingo, para integrar gradualmente estas capacidades de carga en el sistema eléctrico. Además, volvió a criticar al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, por la intermitencia de la energía eléctrica que continúa, especialmente en los estados occidentales. El autoproclamado Guaidó gritó que el pueblo de Venezuela no tenía electricidad, dijo, y agregó que el gobierno presentará nuevas evidencias sobre estas acusaciones en los próximos días.
Maduro ha informado previamente en la red social de Twitter sobre la restauración gradual de los suministros de agua y electricidad a pesar de los ataques contra el CEN.